Buen día, hermanos. Un domingo más para poder compartir de la palabra de Dios. Como decíamos hace unos domingos atrás, aunque pasen muchas cosas alrededor nuestro, nosotros tenemos que continuar preparándonos en la palabra de Dios. Y tenemos que seguir avanzando, conociendo la palabra de Dios y preparándonos para cuando termine todo esto. Así es que volvamos nosotros a nuestro estudio en el libro de Mateo. Y quiero recordar que Jesús está dando su sermón del monte, uno de los primeros y grandes sermones que Jesús da, dando a conocer quiénes son las personas que van a entrar al reino de los cielos, dando a conocer a su vez que no es tan importante lo externo que pueda manifestarse, sino lo interno, lo que hay en el corazón. En otras palabras, Jesús está mostrándonos que la justicia aceptable a Dios viene de un corazón puro. Y que si no hay esa pureza de corazón, los actos externos que uno puede hacer no convencen a Dios. Porque Dios mira nuestro corazón. Quiero comenzar este día meditando en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 23, verso 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice, así como es lo que piensas en tu corazón, lo que tienes en tus pensamientos, lo que tienes en tu corazón, así es esa persona, así eres tú. De nuevo, tú eres lo que hay en tu corazón, tú eres lo que hay en tus pensamientos. Y Jesús usó el ejemplo del asesinato y lo comparó con el enojo y nos hizo ver pues que el enojo, el insulto hacia los hermanos era tan pecaminoso como el asesinato. Ahora Jesús va a usar otro mandamiento de la ley, que es el adulterio. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 27. Y Jesús comienza diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Nuevamente Jesús usa el mandato de la ley de Dios, de la ley de Moisés, para hacer ver cuán equivocados estuvieron los escribas y los fariseos en entender este mandamiento. El mandato anterior acerca de no matarás protege la santidad de nuestras vidas, porque nos hace ver cómo es que tenemos que relacionarnos con las personas. Entonces, y el siguiente mandamiento, que es el no cometer adulterio, este protege la santidad del matrimonio. Así es que normalmente los que confían en la justicia externa, en las obras externas que se pueda hacer, quebrantan generalmente estos dos mandamientos. Porque en su corazón, entendiéndolo o no, atacan la santidad de la vida y la santidad del matrimonio, aunque exteriormente no lo parezca. Cuando están enojados, cuando están odiando, cometen asesinato. Violan la santidad de su vida. Y cuando desean sexualmente de una manera inapropiada, cometen adulterio. En otras palabras, cuando hacen esas cosas, eligen despreciar la ley de Dios y despreciar el nombre de Dios, todo lo que Dios es. Y los judíos y los escribas eran así, porque ellos solo pensaban y miraban lo externo, pero no querían ver lo que Dios siempre les habló desde el inicio, que Él quería mirar sus corazones. Por tanto, la ira y el deseo sexual son dos de las influencias más poderosas en la vida de la humanidad. Las personas que dan rienda suelta a la ira, al enojo y a la sexualidad, al deseo sexual, pronto van a descubrir que están controlados por estos deseos y ellos no pueden controlar la ira,
sino la ira los controla a ellos. No pueden controlar el deseo, la pasión sexual, sino ese deseo está controlándoles a ellos. Entonces, son dos influencias poderosas en la vida del ser humano. Y muchos de los pecados se desprenden justamente de estos dos pecados y de la asociación de estos dos pecados. Todo ser humano ha experimentado la tentación de enojarse. Y todo ser humano también ha experimentado la tentación del pecado sexual. Y en algún momento, hasta cierto grado, hemos cedido a dichas tentaciones. Algunos más, algunos menos, pero hemos cedido. Por ello es que todo individuo finalmente, todos nosotros somos culpables delante de Dios de asesinato y de adulterio. Entonces la pregunta es, ¿soy adúltero? ¿Yo soy adúltero? Pues vamos a ver eso, de acuerdo a la visión de Dios. Debemos entender que en esta era en la que vivimos, ¿no? En este tiempo en el que vivimos nosotros, ¿no? Hay una mayor tolerancia al desenfreno sexual. La gente promueve la explotación sexual a través de los medios de comunicación libremente y casi en todos los horarios. La pasión sexual, el deseo sexual es el tema de entretenimiento de nuestra sociedad. Los chistes, ¿no? Gran parte de los chistes tienen que ver con el deseo sexual, la pasión sexual, o con estos desórdenes en la sexualidad. Los medios de comunicación usan la sexualidad para vender sus productos, para resaltar sus programas. Los delitos sexuales han alcanzado niveles altísimos en los últimos años. Y por otro lado, la sociedad está justificando la infidelidad, el divorcio y la perversión sexual de diferentes tipos, ¿no? Por otro lado, el matrimonio, la fidelidad matrimonial y la pureza generalmente son ridiculizados, son menospreciados, ¿no? En esta sociedad. ¿Ok? Pero obviamente esto de lo sexual no es algo nuevo. En el tiempo de Pablo, también Pablo tuvo que luchar contra estos pensamientos, ¿no? Y en la ciudad de Corinto pasaba justamente esto. Abramos nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 6, verso 13. Y comienza esta primera parte, el verso 13, diciendo: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Ok? Este dicho que Pablo está expresando aquí era el pensamiento griego acerca del sexo. Porque ellos veían al sexo o a las relaciones sexuales solo como una función biológica sin ningún significado moral. Y por eso su dicho era: el vientre las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Con esto querían decir que las relaciones sexuales solo eran unas funciones biológicas, tanto como besar, tanto como dar la mano, y que no tenían nada que ver ningún aspecto moral. Al parecer, una parte de la iglesia de Corinto había mantenido este pensamiento, que era parte de su sociedad, y entonces muchos de los corintios empezaron a vivir así y pensar de esa manera, pensar de que no tenía nada que ver lo que hacía uno con el cuerpo, porque no interesaba. Las viandas eran para el vientre, el vientre para las viandas. Sin embargo, Pablo claramente lo dice, sigue diciendo en el verso 13, pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea, en otras palabras, lo que ellos querían decir: pero el sexo fue hecho para el cuerpo y el cuerpo fue hecho para el sexo. Pero Pablo claramente les dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Alto, ustedes están equivocados con ese dicho de que
el sexo es para el cuerpo y el cuerpo es para hacer sexo. No, porque el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Entonces, Pablo está refutando esta idea que aún estaba presente en la iglesia de los Corintios. Entonces, Pablo Pablo les hacía entender a ellos que para los cristianos el cuerpo es un miembro de Cristo, que es templo del Espíritu Santo y que le pertenece al Señor y no a nosotros. Si vamos más adelante en el verso 15, Pablo les dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, nuestros cuerpos son miembros de Cristo, es importante. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, decía Pablo. En el verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Entonces, Pablo les decía tres cosas, ¿no? A ellos. Sus cuerpos son miembros de Cristo. No solo sus almas, sus cuerpos son miembros de Cristo. Y sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y dice que sus cuerpos ya no son suyos, sino son de Dios. Sus cuerpos son de Dios. Entonces, los cristianos debían tener una respuesta a la tentación sexual, en otras palabras. ¿Y cuál era esa respuesta? Alejarse de ella. No podían permanecer en esa tentación y pecar de esa manera. Ellos tenían que entender que era algo pecaminoso aún todo lo que había en el corazón. Y por tanto la respuesta hoy también a esa tentación sigue siendo la misma. Debemos alejarnos de toda tentación sexual. Y la misma filosofía que envuelve o que corrompió a la iglesia de Corintios, hoy en día también la vemos en nuestro alrededor, donde hay un gran exceso y perversión sexual en todas partes, que está destruyendo personas, que está destruyendo familias, ¿no? Y inclusive muchas iglesias son tolerantes hacia esto. Ok, en la historia de los hombres de Dios, ¿no? Hubieron algunos que entendieron que este pecado era muy poderoso, que esta tentación era muy poderosa. Y reaccionaron de una manera antibíblica a esto, ¿no? Por ejemplo, en los años 200 después de Cristo, Orígenes, se dice de Orígenes, uno de los padres de la iglesia, se dice que entendió que este pecado era muy poderoso y que esto afectaba su relación con Dios. Entonces, ¿qué hizo? Se castró. Y otros se empezaron a encerrar en los monasterios para no pecar contra Dios, porque entendieron que este pecado era muy fuerte, esta tentación era muy fuerte y no querían pecar contra Dios. Pero la mutilación física o cualquier otra forma de celibato obligatorio viola el propósito mismo de Dios. Mire, en Hebreos, en el libro de Hebreos 13:4, el autor de Hebreos nos narra lo siguiente. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces el propósito de Dios no era que se mutilen o se separen y tengan un celibato obligatorio, no, sino que el matrimonio sea honroso. Por tanto, esas respuestas antibíblicas son tan inmorales como la misma inmoralidad sexual, porque Jesús nos dijo que Él quería que su pueblo esté en este mundo, pero que no forme parte de este mundo. ¿Recuerdan? Que Jesús nos dijo que nosotros debíamos estar en este mundo, pero que recordemos que no somos parte de este mundo. Por tanto, no podemos seguir ese mismo pensamiento y ese mismo alineamiento de esta sociedad. Además, nuestros cuerpos pertenecen a Cristo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo.
y no debemos maltratarlos de esa manera, no debemos hacerlos pecar de esa manera. Dios creó el sexo y lo ofrece como una bendición para aquellos que lo disfrutan dentro de los límites del matrimonio, ¿no? Aún al hablar de la relación matrimonial, Pablo ordena justamente a los matrimonios en 1 Corintios capítulo 7, verso 3, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Verso 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, dentro del matrimonio, el sexo es algo no solo permitido, sino es algo que las parejas, que los matrimonios tienen que cumplir. ¿No es cierto? Es parte de una obligación matrimonial. En Proverbios 5:18, permítame leerles, es otra advertencia a los matrimonios, y dice: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre, dice Proverbios. Entonces, ¿cuál es la advertencia a los matrimonios en Proverbios? Les dice: alégrate, gózate con tu esposa. Si vas a tener relaciones íntimas, ten relaciones íntimas con tu esposa, ahí está permitido. Y ahí gózate, disfruta, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Es un tiempo de recreo las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Así lo ha diseñado Dios. Es más, Dios dentro de la Biblia puso un libro, el Cantar de los Cantares, que está dedicado a la belleza y a lo maravilloso del amor matrimonial. Porque Dios ha diseñado y ha bendecido la relación sexual dentro del marco del matrimonio. Por tanto, reacciones extremas como la castración o el celibato obligatorio, es decir, forzarnos a no casarnos, es algo tan perverso como la fornicación misma, el adulterio o la homosexualidad. Entonces, la solución a la pureza sexual no es algo externo, porque su causa no es externa, sino viene de adentro. Mire, Job dijo esto, y permítame leerles en Job capítulo 31, verso 9, ¿no? Job 31, verso 9. Dice Job: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. ¿Qué es maldad e iniquidad? Dice: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y estuve acechando la puerta de mi prójimo. O sea, si su corazón, si él permitiera que su corazón se engañe y se enamore de otra mujer y estuviese tras otra mujer de su prójimo, dice: esto es maldad e iniquidad. Job sabía que eso era perverso y eso provenía del corazón. Él sabía que la infidelidad física es ante todo un asunto del corazón. Si mi corazón, dice, se dejara engañar, ¿no? Dice entonces que la lujuria, el deseo de engañarse, dice, y ir tras el prójimo, ¿no? Tras la mujer de ese prójimo, era tan pecaminoso como el adulterio mismo y merecía un castigo, decía Job. Y la prohibición contra la inmoralidad sexual es muy clara en la Biblia. Solo para leer algunos pasajes, en el mismo 1 Corintios 6,
Verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire, los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Fornicarios, adúlteros, homosexuales, no erréis, no entrarán al reino de los cielos. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, obras de la carne. Y termina diciendo en el verso 21, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Apocalipsis 15, dice, mas los perros están fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentiras. Hebreos 13:4, que ya lo leímos, también volvemos a leer Hebreos 13:4, y dice, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará a Dios. Y es muy claro en eso. Entonces, sin importar cuánto una persona, cuánto una pareja pueda decir que se cuida o que pueda sentirse profundamente enamorado, las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas por Dios y es un pecado abominable contra Dios. Y dos personas pueden decir que se aman mucho, que se prometen amor eterno y se cuidan, y de repente eso puede ser real, pero eso está prohibido. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas y es un pecado abominable contra Dios. Cuando hablamos de adulterio, entonces se entendía, ¿no? Se entendía en ese tiempo y lo entendemos también nosotros ahora, como la relación sexual entre un hombre y una mujer cuando uno de ellos está casado. ¿Ok? Entonces, Jesús sugiere que debemos ver la pureza sexual en términos un poco más amplios, ¿no? Cuando él está analizando y mirando este versículo del libro de Mateo. Dice Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ok, ¿cómo lo entendían los judíos, los escribas y los fariseos? No cometerás adulterio quiere decir que no tengas relaciones sexuales con alguien que es casado. O si tú eres casado, no tengas relaciones sexuales con nadie, solo con tu esposa. ¿Ok? Y entonces muchos obviamente lo entendieron así, como el acto externo. Pero Jesús va mucho más allá y dice, verso 28 de Mateo 5, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Jesús sugiere algo más aquí y dice, pero yo les digo que cualquiera, ¿quién es ese cualquiera? Que cualquiera, ¿es casado o es soltero? No lo dice, que cualquiera, puede ser un casado o un soltero, que mira a una mujer, de nuevo, no dice si esta mujer es casada o es soltera. Entonces, Jesús está ampliando mucho más el concepto porque quiere llegar obviamente, ¿a dónde? A nuestros corazones, a poder mirar la pureza sexual en nuestros corazones, más que en actos externos, ¿no? Con la definición que dimos antes, que tenían los escribas y fariseos, todo se quedaría en el acto externo, pero Jesús dice cualquiera, ok, soltero o casado, no interesa. Y que mire a una mujer, soltero o casado, no interesa.
Ok, entonces ampliamos nuestra mente un poco más. Y Jesús dice, pero yo os digo, ¿no? Nuevamente, porque habíamos visto las semanas anteriores, ¿por qué es que Jesús dice, pero yo os digo? No es que está dando un mandamiento nuevo, sino está haciéndoles ver a los judíos, a los escribas y fariseos, que ellos entendieron mal este mandato, que ellos lo entendieron solo como actos externos, sin mirar el corazón. Pero ahora Jesús les dice, pero yo os digo, pero yo quiero hacerles entender esto, pero yo quiero ampliarles el entendimiento para que vean que era el corazón de la ley, el corazón de lo que está escrito aquí en la ley. Ok, entonces Jesús está diciendo, pero yo os digo que cualquiera, tú, soltero, casado, no interesa, okay, cualquiera, dice, que mira a una mujer, de nuevo, soltera, casada, no dice exactamente. Entonces, dice que mira, cualquiera que mira. Y este mirar se refiere a un proceso continuo de observación. No es una mirada casual o involuntaria, sino es una mirada intencional y repetida. Todo que cualquiera que mira, y está hablando de una mirada con una intención y que es algo repetido. Dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, establece un propósito. O sea, hay un propósito en mi mirada. ¿Y cuál es ese propósito en mi mirada? Es observarla para codiciarla, para desearla. Entonces, Jesús está diciendo, entonces aquí no interesa si es soltera, es casada, si tú eres soltero, si tú eres casado, está diciendo, eso no interesa, eso son formas externas. Pero si tú estás viendo, está diciendo a alguien, a una mujer, y la estás mirando, y la estás observando, y estás manteniendo tu observación en ella con la intención de codiciarla, de satisfacer ese tu deseo sexual, tu deseo lujurioso, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el Señor nos está haciendo ver que esto va mucho más allá. Por tanto, está hablando, por ejemplo, del hombre que ve una película pornográfica, que selecciona un programa de televisión con una orientación sexual, que va a una playa con la intención de mirar a las mujeres en los trajes de baño muy cortitos que ahora se usan, ¿no? Y que, o cualquier cosa que haga con la expectativa y con el deseo de excitarse de manera sexual, ya adulteró con esa mujer. Entonces, mirar con lujuria a una mujer es pecaminoso. Es un pecado grande, como decíamos al inicio. Es un pecado grande, es un pecado aborrecible por Dios. Ni los lujuriosos ni los adúlteros, habíamos visto, entrarán al reino de los cielos. Y Jesús está diciendo, si tú miras a una mujer para desearla sexualmente, te estás haciendo un adúltero. Y estás teniendo la carga de culpa como, tanto así como cualquier pecador que se va al infierno. Miren qué fuerte, qué es lo que Jesús está enseñándonos en estos dos versículos. Pero entonces debemos entender algo más, que mirar a una mujer con lujuria no hace que un hombre cometa adulterio en sus pensamientos. La Biblia dice, de nuevo vuelvo a repetir, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
¿adulterará con ella en su corazón? Dice, no. Dice, ya adulteró, tiempo pasado, ya adulteró con ella en su corazón. Él ya adulteró con ella. Entonces, no es la mirada lujuriosa lo que va a ocasionar el pecado en el corazón, sino que el pecado que ya está en el corazón va a producir esa mirada lujuriosa. Entonces, esa mirada, esa observación a una mujer para satisfacerse sexualmente, sea a través de una película, sea a través de un spot de televisión, una fotografía en los periódicos, de mirarla al caminar en las calles, mirar en sus tangas en la playa, es producto de ¿qué? De un corazón adúltero e inmoral. Porque recordemos que el corazón es el terreno donde empieza a germinar las semillas del pecado. Así es, ¿no es cierto? Entonces, Jesús no está hablando de una exposición inesperada e inevitable ¿no? de una tentación sexual. Porque un hombre puede de repente, bueno, hoy hay, el vestir de la mujer es tan provocativo, ¿no? El día de hoy. Las mujeres usan ropas tan provocativas, ¿no? Apretadas. Creo que no necesito ser tan explícito en esto, pero el día de hoy la mujer usa una ropa tan provocativa que sin duda Satanás tratará de tentarlo con pensamientos lujuriosos. Pero no hay pecado si la tentación se resiste y la mirada se vuelve hacia el otro lado. Es decir, yo no puedo evitar que esa mujer se vista lujuriosamente, que se vista provocativamente. Yo no puedo evitar eso. Yo no puedo evitar que una mujer se vista con los jeans apretados, que ande en unos tacos y con una blusa toda ceñida a su cuerpo. Yo no puedo evitar eso. Y esa mujer puede pasar por mi lado y yo puedo mirarla. Y esa mirada no la pude evitar, pero lo que sí puedo evitar es el seguirla mirando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voltear mi mirada y seguir de largo. Pero si yo mantengo mi mirada en ella y empiezo a observarla y empiezo a satisfacer mis pensamientos y mis deseos, ya dice, adulteré con esta mujer. Y eso fue solo una expresión de un corazón pecaminoso, adúltero. David, por ejemplo, ¿David tuvo la culpa de mirar a Betsabé bañándose? No, porque él, ¿qué estaba haciendo? Dice que él estaba paseando en el tejado de palacio, ¿no es cierto? En la terraza de palacio, y entonces él estaba en lo alto y Betsabé al parecer estaba en lo bajo y estaba bañándose y no podía escaparse a la vista de ella. ¿Ok? Pero ¿qué hizo David? El pecado de David consistió en ¿qué? En insistir, mirarla. Y siguió mirándola al punto que empezó a pensar cosas y esos pensamientos le llevaron a algunas acciones. ¿Y cuáles fueron esas acciones? Llevarla finalmente a tener relaciones sexuales con él. Pero nada de eso hubiera pasado si es que él hubiese quitado su mirada y olvidado esa experiencia. Pero todo ese acto solo expresó el corazón inmoral, el deseo pecaminoso, sus pasiones sexuales desordenadas que David tenía en su corazón. Porque recuerden que ¿en dónde comienza el pecado? ¿En las acciones externas? No. El pecado comienza en el corazón. Comienza en el corazón. Ahora, aunque Jesús usa aquí el ejemplo de un hombre, ¿no? Y dice, si tú estás mirando a una mujer, ¿no? Cualquiera que mire a una mujer, ¿ok? Entonces, quiere decir que si la mujer tiene pensamientos lujuriosos y mira al varón, entonces no es pecaminoso, que este mandato no es para ella. No, no es cierto.
Porque el espíritu y la ley no es ese, sino que es el espíritu y la ley, la pureza del corazón. Y las mujeres no tienen miradas lujuriosas o pensamientos lujuriosos cuando ven a los varones. Tal vez menos que los hombres, sí, pero también lo tienen. También lo tienen. Por tanto, no quiere decir que la mujer está exenta de esto o que no hay pecado si lo hace. Claro que sí, tan igual como el varón. Adultera de la misma manera. Y ahora, eh, las mujeres son igualmente susceptibles a esas miradas lujuriosas. E inclusive las mujeres pueden incitar a los hombres a la lujuria. Y alguien que me escucha decir esto seguro puede levantarse y puede decir, pero no es posible, las mujeres tenemos derecho a vestir como sea y no tenemos la culpa de que los varones sean lujuriosos. Pues no es así. Quiero leerles esta cita de Arthur Pink, un hombre del Evangelio, allá por el año 1974 escribió este comentario acerca de este versículo. Y decía este comentario: si la mirada lujuriosa es un pecado tan grave, entonces quienes se visten y exhiben con el deseo que las miren y las codicien, no son menos culpables, sino tal vez más. En este asunto, no solo es muy frecuente el caso de hombres que pecan, sino de mujeres que los tientan a hacerlo. Qué grande debe ser la culpa de la gran mayoría de señoritas modernas que de modo deliberado tratan de despertar pasiones sexuales en hombres jóvenes. Y cuán mayor es incluso la culpa de la mayoría de sus madres por permitirles que se conviertan en tentadoras lascivas. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Qué gran verdad que escribió este hombre hace muchos años atrás. Así es, porque Jesús está tratando de hacernos ver que la justicia que Él quiere viene de un corazón puro. De un corazón puro que no va a mirar, no va a satisfacer sus deseos lujuriosos para con el hombre, pero tampoco con las mujeres, que no tienen que satisfacer sus deseos lujuriosos, sus deseos de ser vistas muchas veces por la ropa que usa. Job dijo en el capítulo 31 de ese libro, del libro de Job, capítulo 31, verso 1, dice: hice pacto con mis ojos, pues había yo de mirar a una virgen, decía Job. Si mis pasos, verso 7, si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Dice: si mi corazón se fueron tras mis ojos, pecaré, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo había de mirar a una virgen, a una joven? ¿Por qué escribía esto Job? Porque Job sabía que el mirar a una mujer, el dejarse llevar por su corazón, era tan pecaminoso como el adulterio mismo, como el acto mismo de adulterar. Y así como el corazón del adúltero planea exponerse a una situación para satisfacer su lujuria, ¿no es cierto? Porque el corazón lujurioso está buscando, está exponiéndose ahí en los lugares, mirando cosas para satisfacer ese deseo. Por el contrario, el corazón piadoso, ¿qué es lo que hace? Huye de esas situaciones. Huye de todas estas situaciones y busca la pureza de su corazón. El corazón piadoso oraría así. En el Salmo 119 expresa una oración el salmista y dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Aparta mis ojos.
Aparta mis ojos, dice el salmista, no me permitas ver, no me hagas mirar. Aparta mis ojos de esto. Aparta mis ojos de la perversión sexual. Y Pablo en 2 de Timoteo 2:22, ¿no?, le escribe a Timoteo lo que conocemos muchos: apártate de las pasiones juveniles. Les dice, huye también de las pasiones juveniles. Pero una vez que huyas, ¿qué tienes que hacer? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En otras palabras, apártate de esas pasiones juveniles, pero ¿qué tienes que hacer? Busca con los de corazón limpio. Vete a buscar la pureza de tu corazón. Por eso, hermanos, debemos hacer todos un pacto con nuestros ojos, para evitar que nuestros ojos, nuestros cuerpos, nos dejemos llevar por la lujuria, por los deseos sexuales desenfrenados, que en esta sociedad, en este tiempo, nos inducen fácilmente a ello. Jesús nuevamente muestra que no se trata de la justicia externa, no se trata de que nadie te mire que miras a una mujer, que nadie, mujer, te mire que estés mirando a un hombre. Jesús está mirando, Jesús sabe lo que hay en tu corazón, y Jesús está mirando lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Jesús sabe cuando nosotros estamos parados en una esquina y de repente pasó una mujer y nuestros pensamientos se quedó con esa imagen y empezamos a codiciar con esa imagen. Tal vez nadie lo ve, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe, mujer, si tú has mirado a un hombre y tal vez no lo sigas con la mirada escandalosamente, pero guardaste esa imagen, sea en persona, en televisión, fotos, etc., y empiezas a satisfacerte sexualmente con esa imagen. Dios mira la pureza de nuestros corazones. Porque Dios dijo, recuerden, días atrás, que nuestra justicia tenía que ser más que los escribas y los fariseos. Porque bendito, feliz aquel que es de corazón limpio. ¿Quién subirá al monte del Señor? Aquel limpio de manos y que tenga un corazón puro. Hermanos, Dios está buscando la pureza en nuestros corazones, la pureza sexual en nuestros corazones. Así es que, como Job, vamos a hacer un pacto, hermanos, con nuestros cuerpos, con nuestros ojos, con nosotros mismos, con nuestros labios. Hombres, mujeres, igual, hagamos un pacto con nuestros propios cuerpos, que es templo del Espíritu Santo. No es que no importe lo que hagamos con nuestros ojos, o nuestros cuerpos, o nuestros pensamientos. Claro que sí importa, y le importa a Dios, porque Dios está mirando nuestros corazones. Amados hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Obra, Señor, a través de tu palabra en nuestros corazones. Y permítenos, Señor, caminar en ti, amado Dios. Señor, te amamos y queremos ser conformados a tu imagen. Obra tú en nuestros corazones y aparta, Señor, toda lujuria de ellos. Nos arrepentimos de todo adulterio, Señor, en nuestros corazones. Y hacemos pacto con nuestros ojos, con nuestros cuerpos, Señor, para poder caminar en santidad, Señor. Aparta nuestros ojos de vanidad. Aparta nuestros ojos de la lujuria, Señor, y enséñanos a caminar, Señor, con un corazón puro delante de ti, mi Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, nos vemos la próxima semana para continuar estudiando acerca del libro de Mateo y continuar viendo qué es lo que Jesús quiere enseñarnos acerca de nuestros corazones. Nos despedimos hasta la próxima, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios esté gobernando nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hasta la próxima.